Los emprendedores tienen unas altas tasas de problemas de salud mental, todo lo relacionado al burnout, episodios depresivos. Muchos de ellos también tienen alta prevalencia en el famoso trastorno por déficit atencional. Desde mi punto de vista, como lo más peludo cognitivamente, o sea, el aparato mental, digamos, está estrujado en un emprendedor. ¿Por qué? Porque tiene que tomar decisiones. Y porque esas decisiones van a afectar a muchas personas y al propio negocio. Todos tenemos una personalidad, todos tenemos una forma de ser. Y en esa personalidad van a estar nuestros mayores puntos a favor y también podrían estar muchos de nuestros riesgos. A todo emprendedor le vendría bien tener una conversa con alguien de vez en cuando acerca de cuáles son mis desafíos, cómo me estoy sintiendo y tener una mirada externa. O sea, nadie puede solo. No necesariamente yo tengo que tener un diagnóstico establecido de salud mental para buscar un beneficio, ¿no es cierto? Si un emprendedor tuviera que invertir en algo para este nuevo año, yo invertiría en la salud mental primero del que está a cargo y luego del equipo. Y me decía, yo cuando era deportista de alto rendimiento tenía 10 personas que me ayudaban. Y como empresario estoy solo y el nivel de exigencia te diría que es igual o superior siendo empresario que siendo deportista. Entonces yo creo que los emprendedores deberían ver su propio cuerpo como el primer emprendimiento y la mente es como el chofer del auto, entonces tenemos que tener un muy buen chofer de ese auto. Igual que los deportistas de alto rendimiento que están dispuestos a hacer todo tipo de esfuerzos por ganar ese poquito de ventaja que los va a diferenciar del resto y que los va a llevar a tener un mejor rendimiento, los emprendedores yo creo que están buscando exactamente lo mismo. Todo eso finalmente marca una diferencia después en los números, pero lo importante es que por detrás de eso también hay humanos que están o pasándolo bien o pasándolo mal haciendo el trabajo que están haciendo. Queridos amigos y amigas, el día de hoy tenemos un episodio diferente. Vamos a hablar de salud mental y para ello me acompaña el psiquiatra Gonzalo Rojas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, ¿y tú, Luchito? Bien, compadre, muchas gracias por venir acá a hablar de este tremendo tema. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Amigo mío, hoy día queremos entregarle herramientas a la gente que nos está escuchando, que es principalmente empresarios y emprendedores, porque la salud mental es un tremendo tema y muchas veces no se toma y no se considera como debería ser. Uno escucha la palabra psiquiatría y uno entiende un rol más clínico, como que alguien se está volviendo medio loco, pero nada que ver. Cuéntanos un poco desde tu visión, ¿qué es la psiquiatría? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Creo que es muy positivo para mí poder hablar y abrir espacios en los que los temas de salud mental tengan cabida y nosotros podamos darle la importancia. Yo creo que para los emprendedores es súper importante el tema de la salud mental. Yo pensaba antes de venir para acá y decía, ¿qué le voy a poder aportar? Este hombre tiene un canal de emprendimiento y yo me dedico a salud mental, como cuáles son los puntos de cruce que podrían como generar una conversa entretenida. Y me encontré que los emprendedores tienen unas altas tasas de problemas de salud mental, particularmente todo lo relacionado al burnout, episodios depresivos. Muchos de ellos también tienen como alta prevalencia en el famoso trastorno por déficit atencional. Así que hay muchas puntos de unión entre lo que tú hablas y lo que yo te puedo compartir. Y en particular yo creo que la psiquiatría es una especialidad médica que se dedica a las emociones, a los pensamientos y a las conductas. Entonces, efectivamente, la pega que hago yo es una pega fundamentalmente clínica, donde veo pacientes como muy graves, pero es súper posible aterrizar todo lo que sabemos de salud mental a temas que tengan más que ver con a lo mejor los trastornos mentales comunes o dificultades que las personas tienen en su salud mental, digamos, sin tener que sobrepatologizar todo y hablar de cosas graves. Claro, efectivamente de repente uno quiere, bueno, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi diagnóstico que uno quiere encasillar? Y muchas veces no funciona tan así. Claro, o sea, los diagnósticos tienen que cumplir ciertos criterios y en general nosotros hablamos de trastornos cuando ya estos problemas de salud mental empiezan a generar como dificultades en el funcionamiento o en algún área o en alguna dimensión, ¿no es cierto? Problemas con la pareja o problemas en la familia o cuando mi estado emocional no me deja rendir muy bien en el trabajo, ¿no es cierto? Esos son como indicadores que uno podría estar enfrente a un trastorno o una patología de salud mental, pero antes de eso hay un montón esto es como un equilibrio, ¿no? Que en el fondo hay como factores protectores, hay factores de riesgo y uno intenta estar lo más saludable posible dentro de lo que se puede y eso se aplica también para la mente, para las emociones. Entonces, creo que podemos hablar muchas cosas de salud mental sin tener que llegar a patologizar. No porque estoy un poco triste, tengo depresión. Todos podemos estar un poco tristes alguna vez, ¿no? Exactamente, los seres humanos somos súper emocionales, entonces en el día a día experimentamos un montón de cosas que son normales, reacciones vivenciales normales, que me da rabia cuando alguien me hace
daño, me pone triste cuando alguien se aleja de mi vida, qué sé yo, pero esto es muy importante para los emprendedores porque tienen que tomar, yo creo, decisiones conscientes respecto a un montón de personas también, ¿no es cierto? Los emprendedores están generalmente con muchas personas bajo su responsabilidad, entonces que funcione bien la mente y que estemos más o menos estables, creo que es muy importante. Hablemos un poquito, antes de que entremos de lleno, tengo como 1500 preguntas por hacerte. Qué bueno, qué bueno. Antes de que entremos de lleno, cuéntanos un poquito a la audiencia quién es Gonzalo Rojas, hoy día a qué se dedica, qué está haciendo, etcétera. Ya. Yo soy médico psiquiatra, actualmente me dedico a la psiquiatría específicamente infanto-juvenil y antes de esto estuve trabajando muchos años en la atención primaria, fui coordinador de programas de salud mental, he visto la patología de salud mental de adultos mayores, también de adultos y actualmente estoy enfocado sobre todo a la atención de jóvenes y niños. Estoy trabajando en el Hospital Calvo Maquena y también en el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Y hoy día para ti la psiquiatría básicamente es tu vida, o sea, ves casos muy, muy graves. Sí, muy complejo. En particular, la salud mental hoy en día, especialmente de jóvenes, está, yo diría, en una crisis muy grande. Así que sí, hay mucho trabajo. ¿Y de dónde crees que nace esa crisis de la que mencionas? Mira, hay hartos factores. Hay hartos factores que están afectando. Uno de ellos, sin duda, tiene que ver con la forma de vida. La manera en que nosotros organizamos nuestras vidas y lo que hacemos día a día afecta muchísimo. Entonces, en particular, el alto uso de pantallas, creo que es algo evidente lo negativo que está como afectando. O sea, es impresionante lo mucho que está afectando a la salud mental de los jóvenes, las redes sociales y las pantallas. Eso es un factor grandote. Otro factor es que desde la pandemia en adelante como que se duplicaron las patologías de salud mental. Creo que fue otro factor muy, muy importante. Y yo diría que las familias en general están cada vez más como disgregadas. Hay menos oportunidad de intercambiar opiniones y conversaciones con nuestros abuelos, con nuestros padres. Hay largas jornadas de trabajo de muchas veces todos los progenitores o todos los adultos en la casa. La gente trabaja mucho, entonces tiene poco tiempo para estar con los niños y con los jóvenes. Y la salud mental es como cuando uno comparte con sus seres queridos, como que se higieniza tu salud mental, se va como reiniciando, reciclando. Es una muy buena pregunta. Eh, Pienso en un artículo muy bonito que se llama La neurobiología del amor, ¿ya? Y este artículo habla de todas aquellas hormonas o todos los caminos bioquímicos asociados a las relaciones sociales, ¿ya? Entonces pasan cosas muy interesantes con el solo hecho de mirar a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, aumentan los niveles de oxitocina, que es la hormona del vínculo. Y esta hormona, además de crear esta cercanía casi mamífera, produce relajo. Entonces, con una cosa tan simple como estar conversando, estar conectando realmente con las personas que nosotros queremos, se están produciendo un montón de cambios y un montón de como factores protectores en nosotros. Y así podríamos ver un montón de ejemplos de cómo actividades cotidianas, de hablar con los jóvenes o con los niños, jugar realmente con ellos, estar realmente presente, todos los cambios y todo el potencial en desarrollo cognitivo que eso tiene. Conectar realmente, o sea, no estar en físico, pero no en mente. De repente estamos con los niños, me pasa a veces y estáis metido en el celular. Eso no es conectar al final. Exactamente, hay que tratar de tener tiempo de calidad y ese tiempo de calidad es fundamental para la estabilidad emocional también. Nosotros, Tú nombraste dos cosas súper relevantes para un emprendedor. Por un lado, mencionaste el tiempo en pantallas. Hay muchos emprendedores, me incluyo, que estamos mucho tiempo en pantalla, ya sea en el computador, ya sea en el celular, respondiendo WhatsApp, etcétera, y después te tiráis en la cama y veis un poco de Netflix, por decirte algo. Cuando hablamos de pantalla, ¿nos referimos a todas las pantallas, sin excepción? sí, realmente todo tiempo de pantalla puede ser algo beneficioso, porque imagínate la potencialidad que tenemos hoy en día de conectar con alguien de Japón y que una inteligencia artificial me traduzca qué es lo que ese japonés está diciendo. Es un privilegio de alguna manera, pero eso mismo genera tanto estímulo en nosotros, tanta descarga como de dopamina, que es como lo que regula los circuitos del placer y también tiene que ver con las adicciones, que es muy difícil poder controlar eso. Entonces, si nosotros pensamos en los jóvenes y también en los adultos, es muy, muy difícil poder controlar los tiempos que pasamos en pantalla. Y una cuestión que puede ser una herramienta, después se puede transformar en un problema, porque si no logro desconectarme de ahí, si no logro situarme en la realidad presente,
va a ser un obstáculo. ¿Y cómo logro equilibrar mi tiempo en pantalla cuando mi trabajo me demanda 8 horas de pantalla al día? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con determinar los tiempos donde ese uso de pantalla es más eficiente. Yo partiría derechamente porque en la noche hay que tratar de disminuir el uso de pantallas porque la luz estimula algunos receptores en los ojos y eso le dice al cerebro que está de día, entonces no nos da sueño y el sueño no es de la misma calidad, no es tan reparador. Entonces ese sería como un súper buen tip, como por lo menos 2 horas antes de acostarse, tratar de no ver pantallas, que la luz sea más bien una luz cálida, alejar los dispositivos, no cargar los celulares en la pieza, esa es otra ¿Por qué súper... no cargar los celulares? Mira, hay unos estudios que dicen que los celulares al estar cargándose generan unos expulsos electromagnéticos que no son muy buenos para el ser humano, realmente. Entonces, Generalmente uno lo enchufa, lo deja en el velador, eso es lo que hago yo al menos. claro, es lo que hacemos mucho, pero me parece que muchos celulares también tienen dentro de las instrucciones que no es bueno cargarlos en la pieza, así que es un buen consejo. Todavía se está estudiando bien cuáles son los efectos que producen tantas cosas electrónicas cerca nuestro, pero hay varios estudios que apuntan a que no es algo muy sano que digamos realmente. Y el hecho de tener estos estímulos, uno diría, no, la persona que tiene problemas psiquiátricos es porque nació con problemas psiquiátricos. ¿Con esto se nace o las condiciones de vida te llevan a tener problemas psiquiátricos? Son ambas, son ambas. Es como que la genética predispone, pero son los factores ambientales lo que muchas veces generan que se desarrolle en este tipo de patología. Y hay estudios que muchos trastornos, por ejemplo, el trastorno por déficit atencional tiene una alta carga genética. O sea, si alguien tiene un TDAH, lo más probable es que uno de los padres lo tenga, ¿sí? Pero las formas de vida y lo que nosotros denominamos lo ambiental tiene una carga muy importante en si yo desarrollo esa patología y el nivel de gravedad y cómo me va a ir en intentar tratarla y manejarla, ¿no? Nosotros como emprendedores nos vemos forzados a muchas situaciones nocivas para el ser humano, según lo que me estás contando tú. Mucha exposición a la pantalla, Ujú. mucha exposición a muchos problemas que no son míos muchas veces, muchas presiones, mucho estrés, alto grado de cortisol. O sea, es un escenario bien desfavorable. Totalmente, es un escenario desfavorable y yo ayer estaba preparándome porque yo supe que me habías invitado y dije me voy a preparar para el Luchito darle alguna papa, Qué algo Mateo, me entretenido. encanta. Sí, Buen pues, psiquiatra, Mateo. me tuve que preparar pues, para que resultara algo entretenido. Y encontré un artículo que salió este año que habla como del well-being, o sea, del bienestar de muchos emprendedores y hace una recopilación de los últimos 50 años, salió en el Nature, te lo voy a dejar ahí para que lo leas. Y ahí se hablan de todos estos temas, po. Particularmente todo gira alrededor de la idea del burnout, ¿no es cierto? Esta exigencia, esta necesidad que la mayoría de todos tenemos, ¿no? Para traducir el burnout un poco es como cuando estáis chato, queréis mandar toda la cresta y ya es como que ya colapsaste. Claro, Como ya queréis burnout, mandar toda la cresta, ya no queréis más. exactamente, como en buen chileno sería quemarse, Te cuando quemas. uno ya se quemó. Y eso se da porque nosotros somos el primer instrumento de trabajo, ¿no es cierto? Yo creo que en una empresa, en un emprendimiento, el primer activo que yo tengo es mi cuerpo y mi mente, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero lograr un resultado, yo voy a tratar de exigirme a mí mismo al máximo. Y ahí hay una trampa, porque finalmente esa es una demanda que nunca va a parar y hay que estar muy atento cuando los esfuerzos que yo estoy haciendo están generándome alguna disminución en algún área, o sea, cuando hay alguna zona de riesgo en mi vida. Entonces, efectivamente, la mente tiene que estar muy clara en un emprendedor porque hay que tomar decisiones y eso implica estar tranquilo y tener niveles de cortisol bajos, como tú dijiste. ¿Cómo se persiguen? ¿Cómo logro tener niveles de cortisol bajo? ¿Cómo lo hago? Es bueno pensar esto desde el punto de vista como mamífero. Primero, hay que dormir bien. O sea, también la literatura es súper contundente en decir que necesitamos dormir bien si no estamos restando en estabilidad emocional, en capacidad de memoria, en respuesta, en envejecimiento cerebral. O sea, 7, 8 horas sería el primer súper consejo para todos quienes necesitamos cuidarnos. Y el horario también es importante. O sea, puedo dormir 7, 8 horas, pero si me acuesto tarde y me levanto tarde,
funciona de la misma forma o no? De nuevo, como somos mamíferos, yo creo que el mejor consejo sería como ir a dormir un poquito después que se anochezca y despertarnos con el sol. O sea, idealmente dormir entre 10 y 11 para poder levantarse a las 7, una cosa así, que es lo que todos hacemos en la ciudad, está bueno. A mí personalmente me pasa que yo me quedo generalmente más cercano a las 12, entonces ahí empiezo a disminuir de 8 a 7 y de 7 a 6 y ahí empieza a afectar, digamos. Tener un buen higiene del sueño nos permite reducir los niveles de cortisol. Ese es el tip número 1. Ese es un súper buen tip, sí, y el funcionamiento cerebral, eso. Y lo demás tiene que ver con que el cortisol es la hormona del estrés, entonces yo tengo que de alguna manera acostumbrarme a poder mantener la calma en situaciones que implican un alto nivel de demanda. ¿Sí? Eso sería algo súper interesante. El estrés es una hormona que a nosotros nos ayuda a sobrevivir. Entonces, si pensamos en el tiempo en que nosotros vivíamos, por ejemplo, en una llanura o en la selva, ver a depredadores que vienen nos sirve, ¿no es cierto? Porque va a hacer que mi cuerpo esté súper preparado para tener que lidiar con ese león que viene o ese puma. Entonces, se me acelera el corazón, ¿no es cierto? Me sudan las manos y todo mi cuerpo se dispone para esto que se llama como la lucha o la huida, que es tan famoso, ¿no es cierto? Ya. Pero después, como lo más natural luego de eso es que yo, después de esta pelea, baje el nivel de cortisol, ¿no es cierto? Porque yo ya le gané al puma, ya me salvé, arranqué o no sé, Y sobreviví. el relajo, como Viene el relajo. pensáis. Exactamente. Pero nosotros entonces aquí en esta sociedad no le tenemos miedo a un puma. Le tenemos miedo a fracasar, a no ser suficiente, a que no alcancen las lucas, ¿no es cierto? Entonces es como mucho más difícil librarse de esos depredadores, por así decirlo, que a nosotros nos dejan en estado de alerta. Constante. Constante. Es como irse a vivir con el puma para la casa. ¿No es cierto? Claro, entonces nunca relajáis, po. Termináis a fin de mes y ya viene el otro mes. Exactamente. Todos los días estar viviendo en una selva, digamos. Entonces ahí yo creo que hay que ser proactivo en encontrar actividades, en encontrar cosas simples quizás en el día a día que a mí me ayuden a bajar esos niveles de cortisol y que me ayuden a conectar con el relajo, con el presente, con cosas que sean más placenteras, digamos. Por Y ejemplo, mira, por ejemplo, actividades que ayudan harto tienen que ver con el desarrollo del arte, ir a escuchar música, conectar con otros, darse tiempo para tener buenas redes sociales, que es uno de los factores que está súper demostrado que también sirve mucho. Tener una buena conversa con un amigo, por ejemplo, darse el tiempo de ir a visitar a las personas que uno quiere. redes sociales, claro, te iba a decir redes sociales de carne y hueso. Las de ¿no? verdad, exacto, No las las análogas. digitales. Exactamente. Eso Ok. está súper, súper demostrado que sirve. Está muy demostrado que tener buenas relaciones. Y sabes que pasa mucho en el emprendimiento de que no tenemos amigos, weón. A mí me pasaba mucho. O estoy trabajando, bueno, ya no, porque me hice cargo, estudiando un poco esto. También fui muy estudioso en un minuto de cómo bajo los niveles de cortisol. Y me di cuenta de que buenas relaciones con otros pares genera el hecho de soltar oxitocina, reírte con alguien, echar la talla, desahogarte y llegáis con más energía. Y claro, lo que yo quería era conectar con otros empresarios, otros emprendedores, porque yo quiero hablar de mi tema. Como al que le gusta el fútbol quiere hablar de fútbol, Ujú. el que le gusta el emprendimiento quiere hablar de emprendimiento. Entonces me empecé a hacer de redes y amigos que eran emprendedores y empezó a fluir esto. Excelente. Así que, como dices tú, hay que hay que ocupar el sentido común, hay que buscar la estrategia. Muy bien hecho, porque efectivamente tenemos un lado, de nuevo, mamífero, que nos lleva a estar con otros. O sea, estamos preparados para ser como cazadores sociales, por así decirlo, ¿no es cierto? Tener nuestro grupo de acción y tener personas con quien tengamos mucha confianza y que nos permitan hablar del tema y hablar también de qué es lo que a mí me pasa con este tema. O sea, cómo yo me estoy sintiendo, cuáles son mis preguntas, cuáles son mis desafíos y el hecho de tener a otros que te escuchen y que después te den una devolución, ¿no es cierto? Es mucho valor. ¿Sí? Otra cosa que es importante es que en el emprendimiento son muchos roles los que hay que cubrir. En el fondo tienes, por ejemplo, la generación de una idea, después concretar esa idea, después esa idea hay que venderla, después hay que hacer un análisis de qué es lo que pasó con todo esto que yo hice. Y es muy probable que nosotros no tengamos dentro de nuestras habilidades, primero, todos los conocimientos técnicos y demás las cosas que tienen que ver con la personalidad, que hay, por ejemplo, una persona que sea muy introvertida, le va a costar mucho salir a vender una idea, por más buena que sea la idea, ¿no es cierto? Y alguien que tiene una mente loca, que piensa fuera de la caja, le va a costar concretar la idea que está pensando. Entonces hay una falacia ahí de los tiempos modernos que como que solo contra el mundo podemos, pero yo creo que eso no es muy posible, digamos, no es muy buena idea. Yo creo que es un muy buen consejo a todos los emprendedores que se hagan su
de a poquito su equipito, su manada, digamos, de confianza con quien puedan ir a la lucha. Que está fuera de tu lugar de trabajo, o sea, son amigos, son pares, no son tus empleados, digamos. Bueno, O también funcionarían los empleados. yo creo que mejorar las redes de comunicación o hacer amigable el lugar de trabajo apunta en la misma dirección que yo tener, ¿no es cierto?, mi propio lugar de confianza. Yo creo que ambos son necesarios, ¿sí? Preocuparse del ambiente de trabajo y de la salud mental de los trabajadores, sea un emprendimiento chico o grande, es fundamental para que ellos rindan bien y es fundamental también para mantener la adherencia, que ellos sigan trabajando conmigo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo los niveles de cortisol altos? Es una buena pregunta. Primero, eso afecta al humor. O sea, alguien con el cortisol alto va a estar en un permanente estado como de alerta y eso lo primero que afecta es el ánimo. O sea, son personas que andan más mañosas, que están más irritables, o sea, que son hiperreactivos frente a estímulos externos, ¿no es cierto? Afecta la calidad de sueño. ¿Sí? Afecta la sensación de disfrute sobre todo de la vida. Estamos preparados para esforzarnos, para sobrevivir, pero después para llegar de vuelta a la casa y seguir disfrutando y seguir pasándolo bien. Entonces, creo que por ahí hay unos indicadores claros. O sea, si es que podemos decir, hoy ando todo el día malhumorado, puede ser un indicador interesante de cortisol alto. Claro, claro, de que la hormona de estrés está efectivamente como invadiéndome. Y hay algo que es muy importante también, y es que cuando mi estado de alerta está activado, mi cerebro, que está acá la parte como el neocórtex, como la última tecnología del procesador que tenemos en la cabeza, se apaga. Entonces, si yo estoy muy estresado, por ejemplo, el hipocampo recuerda menos, que es una zona encargada de la memoria. Si es que el cortisol está muy elevado, yo voy a tener menos capacidad de razonar. O sea, la potencia de mi cerebro, especialmente esta parte que es el director de la orquesta, que se encarga de la planificación, del control, de calcular las consecuencias, ¿no es cierto?, funciona menos. Y eso es como marca toda la diferencia. Absolutamente. O sea, como emprendedores, tener niveles de cortisol alto es súper nocivo para nuestra propia empresa. O sea, para nosotros tendría que ser tan importante unas finanzas saludables como una salud mental saludable, porque marca la misma diferencia en el resultado del negocio. Ujú, exacto. Entonces, si un emprendedor tuviera que emprender o si un emprendedor tuviera que invertir en algo para este nuevo año, yo invertiría en la salud mental primero del que está a cargo y luego del equipo. Oye, ¿qué rol cumple el deporte en todo esto? El deporte es fundamental. El deporte es fundamental. De hecho, en otros lugares del mundo, en otros países, la prescripción de deporte es tan en serio como la prescripción de un medicamento. Y si es que la persona no hace caso de la indicación de deporte, luego el servicio de salud no paga. ¿No es La cierto? prescripción, estamos hablando de que como que te hago una receta Sí, para hacer deporte. En vez exactamente. de darte una receta para ir a comprarte un medicamento, Claro, una receta para hacer deporte. claro. Así de crítico. Así de importante es. Y nosotros cuando hacemos indicaciones, digamos, al final de una ficha clínica, dice indicaciones, una parte no farmacológica, hábitos de sueño, hábitos de primer orden, y ahí deporte. O sea, al menos salir del sedentarismo ese es el básico, ese es el desde. Y eso nos ayuda solo con reducir el cortisol o también para otras cosas. Y lo que pasa es que hoy día se sabe que lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro. O sea, si yo quiero evitar infartos, es el mismo camino que si yo quiero evitar el deterioro cognitivo. ¿No es cierto? Entonces, todo lo que sabemos que le hace mal al corazón, fumar, la obesidad, la hipertensión, etcétera, es lo mismo el camino del cerebro. Entonces, cuando yo hago deporte, estoy oxigenando, estoy favoreciendo la neuroplasticidad, o sea, que el cerebro encuentre caminos nuevos, que existan conversaciones nuevas entre las neuronas, es aprendizaje y esos factores de crecimiento, digamos, neuronales, se desarrollan o se liberan cuando yo estoy haciendo deporte. Entonces, los beneficios son múltiples. Regula el sueño, mejora el humor, mejora la capacidad aeróbica. O sea, nuestro cuerpo, nuestra mente funciona con un sustrato que es súper biológico, que es el cerebro. Entonces, nosotros, cuidando ese cerebro, mejoramos la mente totalmente. O sea que el deporte va directamente relacionado a la calidad de vida. ¿Qué pasa a alguien que hoy día está estresado y no está haciendo deporte? Para ti sería como la primera receta es ponte a hacer eso. Habría que partir por ahí. Hábitos de primer orden, que es decir, ¿qué como? Hábito de primer orden. Sí, qué como, qué no como, qué duermo y cómo duermo, cuáles son mis actividades del día a día y si estoy haciendo deporte o Y no. las horas en pantalla. Sí, las horas en pantalla por ahí van varias. O sea que si todas estas cuatro cosas que están súper a la mano de todo el mundo, o sea, todos tenemos a la mano decidir esto, porque esto se decide al final. Ujú. Con esto tendríamos que tener una mejora increíble, ¿no?
Sí, pues preocupándonos de esas cosas, yo le colocaría faltaría como la nutrición, ¿no? Que ese otro capítulo de qué cosas podemos consumir para que sea mejor, como este tipo de los suplementos, ¿no es cierto? Ahí habría otra, pero claro, con esas aristas podríamos mejorar muchas cosas. ¿Y en qué momento me doy cuenta que digo, sabes que yo no puedo solo? Y probablemente hay alguien que está con depresión, hay muchos emprendedores que están deprimidos. ¿En qué momento yo puedo decir, oye, parece que puedo solo y sabes que parece que necesito ayuda? Buena pregunta. En el mejor de los casos vamos a tener a alguien cerca que nos vaya a decir. Ahí lo importante de las redes, ¿no es cierto? De las redes de sostén de verdad. En el mejor de los casos, mi pareja o algún amigo o algún, o incluso alguien de la pega me puede decir, oye, ¿no has pensado en a lo mejor buscar ayuda? Veo que esto que te está pasando se ha mantenido durante mucho tiempo y la intensidad de lo que te está pasando parece que te está afectando en tu funcionamiento. Ahí hay una pista, ¿no es cierto? De cuándo pasa a ser algo que yo puedo tratar, ¿sí? Esa es una. Lo otro es que no se necesita una patología grave para consultar. Eso te iba a preguntar. Muchas veces uno no se da cuenta, pero por ignorancia, Ujú. no porque no quiere, porque uno no sabe. Entonces, precisamente está aquí Gonzalo para instruirnos en cuáles son las no patologías graves, pero que sí son necesarias de consulta. Lo primero que yo diría es que todo emprendedor se beneficiaría de tener a alguien en su equipo que se encargue de la salud mental. Ir a donde un psicólogo, ir a donde un coach, ¿no es cierto? Como una cuestión preventiva. No solamente como esperar a que hayan síntomas y síntomas graves para consultar, sino que ir a buscar todos aquellos puntos flacos o aquellos puntos ciegos en que yo no estoy viendo, pero que sí puedo mejorar. Y esto es importante porque todos tenemos una personalidad, todos tenemos una forma de ser. Y en esa personalidad van a estar nuestros mayores puntos a favor y también podrían estar muchos de nuestros riesgos, ¿no es cierto? Entonces, a todo emprendedor le vendría bien tener una conversa con alguien de vez en cuando acerca de cuáles son mis desafíos, cómo me estoy sintiendo y tener una mirada externa. O sea, finalmente nadie puede solo. Ese sería el primer consejo. O sea, una cuestión higiénica. O sea, da lo mismo como estés, anda a verte y ahí tenía un diagnóstico. Sí. Y Está ni bueno, siquiera está súper diagnóstico, bueno. ni siquiera diagnóstico, porque a veces es bueno no sobrepatologizar. Entonces, no necesariamente yo tengo que tener un diagnóstico establecido de salud mental para buscar un beneficio, ¿no es cierto? Un profe la otra vez me decía respecto a la necesidad que nosotros mismos médicos y especialmente los psiquiatras estuviéramos regularmente en psicoterapia, ¿no es cierto? O en un acompañamiento psicoterapéutico. Y me decía ya, por ejemplo, los futbolistas, su nivel físico, ¿cómo es? ¿Como promedio, superior, o tiene que estar muy, muy bueno su nivel físico? Muy bueno, claro, porque ellos trabajan con eso. Ya, pues yo también, pues como médico, nosotros también trabajamos con nuestra mente, con nuestras emociones, entonces es súper sensible que nosotros tengamos como un buen estado emocional o que tengamos nuestros temas al menos visualizados. En nuestros casos lo mismo, o sea, ¿En el ustedes lo mismo? emprendedor lo mismo, trabajamos con nuestra mente, con nuestra creatividad, Fíjate que hay un deportista, que es Felipe Pablaza, le mando un saludo si nos está mirando, que me decía que él fue competidor de salto alto, Ujú. tuvo los Panamericanos representando a Chile, etcétera. Y me decía, yo cuando era deportista de alto rendimiento tenía 10 personas que me ayudaban, el masajista, el fisioterapeuta, el nutriólogo y un montón de gente que me ayudaba. Y como empresario estoy solo y el nivel de exigencia te diría que es igual o superior siendo empresario que siendo deportista. Entonces, un poco lo que estás imitando tú, que me causa mucha alegría que la gente que lo está escuchando pueda recibir este mensaje, es como, oye, anda y ya anda acompañado, no estés solo. Es como Exactamente. hacerse un masaje en el cuerpo, es como drenar tu mente. Exactamente, exactamente. Y ahí depende de la personalidad de cada uno, qué tanto es lo que uno necesita. En periodos intensos de mi vida yo he estado todas las semanas con un psicólogo al lado. En otras ocasiones eso lo cambio por deporte, después vuelvo. O sea, cada uno sabe a dónde le aprieta el zapato y por dónde, pero que todos necesitamos ayuda, eso me parece que es algo evidente, porque más encima hoy día tenemos herramientas a mano. En otros tiempos quizás no teníamos la posibilidad de ir a consultar, preguntar con un especialista. Hoy día está todo a la mano. Entonces, igual que los deportistas de alto rendimiento que están dispuestos a hacer todo tipo de esfuerzo por ganar ese poquito de ventaja que los va a diferenciar del resto y que los va a llevar a tener un mejor rendimiento, los emprendedores yo creo que están buscando exactamente lo mismo, cómo mejorar un poquito la toma de decisiones, cómo mejorar un poquito la eficacia de su equipo, cómo mejorar otro poquito a lo mejor las relaciones al interior de la empresa.
el entorno laboral. Todo eso finalmente marca una diferencia después en los números. Pero lo importante es que por detrás de eso también hay humanos que están o pasándolo bien o pasándolo mal haciendo el trabajo que están haciendo. Absolutamente. Y cuando hablamos de salud mental enfocado directamente en los emprendedores, eh, ¿en qué momento podemos identificar, decir, oye, esta persona está en depresión? Definitivamente. A mí me pasó, te cuento, si no estaba al tanto, hace un tiempo me tocó quebrar una empresa que tenía yo. Y mi pareja, como bien dices tú, alguien de tu círculo, me dijo, oye, tú necesitas ayuda. Lo mío era muy evidente, yo no me quería levantar de la cama. Claro. Era muy evidente, era muy fácil, pero probablemente yo necesité ayuda mucho antes. Y hay un tabú de por medio, de que uno siente que es como un símbolo de fracaso ir a consultar psiquiatría o psicología. ¿Qué podríais decir ante eso? Que es totalmente verdadero. Es totalmente verdadero. Hay mucha aprensión respecto a ir a consultar por salud mental, ¿no es cierto? Igual que lo dices tú, como una sensación de fracaso, como ya, ok, no pude solo, vengo aquí, más encima me traen, ¿no es cierto? Y vienen las personas con el esposo al lado y le dicen, oye, ya, pues, ¿cachai? Cuéntale, ¿cachai? Cuéntale, Cuéntale, ya, dile que no te querés levantar. Entonces, hay algo ahí. Hay otro tema que tiene que ver con los roles de género, ¿no es cierto? Pareciera ser que a los hombres nos cuesta un poquito más consultar. Pareciera ser que el machismo igual nos ha dañado mucho con esto de que los hombres no lloran, de que hay que mantenerse así estoico ante las dificultades, y eso también retrasa un poquito la consulta. Lo otro es que hay un tema de acceso, porque ha crecido mucho la demanda en salud mental y los prestadores de salud, tanto públicos como privados, les ha costado adaptarse a este aumento de demanda, entonces también cuesta encontrar horas, no es fácil encontrar yo pensé una atención. gran solución con telemedicina. Sí, funciona. Funciona de la misma manera, ¿no? Sí, pero en algunos casos, o sea, es mejor que nada, pero en algunos contextos sí se requiere la presencialidad. Te lo va a determinar el mismo profesional. Sí, sobre todo para iniciar el vínculo, yo prefiero siempre presencial, especialmente con niños, adolescentes, uno se vincula de otra manera. Pero a la larga es una tremenda ayuda. A mí me tocó hacerlo por telemedicina y una vez que empecé a tomar medicamentos me pude empezar a levantar de la cama. Ujú, O sea, hoy día estoy tomando desvelanfaxina, partí con 50, seguí ujú. con 100 y estuve tomando clonazepam de 5 después de 10. Hoy día ya no estoy con clonazepam, pero sigo con la desvelanfaxina. ¿Qué es lo que hacen los medicamentos que de repente no quería levantarme y después me quería levantar? Bueno, los medicamentos tienen un aporte, no resuelven todo los problemas de salud mental, pero sí es un soporte como que ellos permiten potenciar ciertos circuitos de neurotransmisión finalmente. Nosotros como que tuviéramos cables en la cabeza, digamos, y cada uno de estos cables conduce a distinto tipo de información. Entonces, los fármacos permiten que tengamos niveles disponibles de neurotransmisores. En particular en la depresión es la serotonina, ¿no es cierto?, que nos da esta liviandad, esta alegría, este bienestar, y por condiciones a veces ambientales, comprensiblemente. Tú me dices que te pasó algo muy importante en tu vida, ¿no? Un quiebre vital, tuviste que quebrar una empresa. Eso es Ujú. algo grandote, eso es un duelo, eso es categoría duelo, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, Sí. depende en el momento en el que estamos, cómo están los factores protectores, cómo está mi entorno y el tamaño de esto que me está pasando, es si esto va a ser una pena como normal, que se va a ir desarrollando, que se va a ir sanando, que se va a ir integrando y yo voy a poder seguir con mi vida, o es algo que va quedando pegado en el tiempo y es algo que empieza a disminuir mi funcionalidad en los entornos. Entonces, hay que estar muy atento a aquello y siempre conviene mejor preguntar, porque nosotros tenemos muchos puntos ciegos de nosotros mismos. A veces la gente que está alrededor nuestro sabe perfecto qué es lo que nos está pasando y si eso está afectándonos. Entonces creo que es muy bueno tener un entorno que a uno lo ayude y que te manden a consultar y ser obediente también y tener la disposición. Yo creo que lo primero que hay que tener es la disposición y la humildad a poder consultar, a saber que voy a necesitar ayuda de un otro, ¿no es cierto? Qué tremendo, ¿eh? Como el alcohólico que no quiere decir que es alcohólico. También, No hay exactamente. posibilidades. No, pues no se puede ayudar al que no quiere ser ayudado. Entonces, a veces hay todo un grupo de personas que ya, pues anda a consultar, busca ayuda, qué sé yo, pero si la persona no lo desea, es mucho más complejo. Es fácil ir al psiquiatra o pedir ayuda de salud mental cuando estáis tirados en la cama, pero no hay que esperar llegar a eso para ir. Sí. ¿Cuáles son los primeros síntomas que tú decís, oye, tengo que consultar y que no sea un tercero? Porque muchas veces el tercero igual, puta, no es fácil decirle, oye, podríais verte, hay un tabú ahí. Ujú.
Bueno, lo primero que habíamos dicho es que el gran consejo para los emprendedores sería tener algún abordaje de salud mental sin necesidad de que exista una psicopatología grave, ¿no es cierto? O sea, eso ya que habrá como lo preventivo, digamos, Ujú. tanto en la manera como yo vivo, como tratar de que la forma de trabajo sea lo más salutogénica posible, ¿sí? Ahora, ¿cómo darse cuenta cuando uno necesita realmente ayuda? Idealmente tener a alguien cercano que te lo diga, Es lo más generalmente. fácil, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos muchos puntos ciegos de nosotros mismos. Auto darse cuenta es muy muy difícil. Es complejo y aquel que está deprimido, que no tiene mucha energía, que no tiene ganas de salir de la cama, es muy difícil tomar la iniciativa porque implica también harto funcionamiento mental, en particular en la depresión. La depresión no es solamente no tener ánimo, sino que mi cerebro funciona más lento. Entonces, hasta lo más fácil que es meterse a internet, buscar una hora, pedir la hora, después acordarse de la cita, puede ser sumamente complejo para alguien que está con una psicopatología grave. Por eso es tan importante tener un buen círculo de apoyo y tener gente alrededor tuyo que te esté monitorizando, pues que esté en interacción constante contigo. Muchas veces las personas con las que uno vive, la pareja, ¿Y cuáles son los esas señales? amigos. Esas señales que me permiten a mí decirle a un otro, oye, parece que podría ir pedir ayuda. Cuando hay cambios en la personalidad, cuando esta persona ya dejó de ser como el mismo, Mm. cuando este bajo ánimo o esta disfunción se mantiene durante semanas, ¿no es cierto? Yo diría sobre 3, 4 semanas, ¿no es cierto? Ya es un tiempo prudente para poder pedir ayuda. No un mal día. Claro, no todos podemos tener un mal día, incluso una mala semana, pero si ya llevamos 2 meses con eso, es una indicación clara de que hay que ir a buscar ¿Y ayuda. ahí consultamos psicología o psiquiatría? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que partir por un psicólogo es una muy buena idea, sobre todo en temas que sean como moderados. Ya cuando hay problemas severos, cuando se requiere algún uso de psicofármaco, es mejor idea ir donde un psiquiatra. Ahora, un buen psicólogo también puede dar esa recomendación, decir, mira, llevamos en terapia un mes, la verdad es que te veo muy grave, te recomiendo que vayas con donde un médico, porque para todo lo que es moderado o severo, lo que más sirve es ambas cosas, tanto la terapia farmacológica como también la terapia psicológica. Nosotros también como médicos lo que hacemos es mandar a hacer exámenes, que de repente, no sé, pues no era depresión, sino que era problema en la tiroides, por ejemplo, ¿no es cierto? O era una deficiencia nutricional, a lo mejor la persona era vegana y tiene poco hierro. ¿Y eso afecta? Totalmente, A pues ver, explícanos un poco más de eso. una de las cosas que nosotros hacemos como médicos, que nos diferenciamos de los psicólogos, es que como tenemos formación primaria en medicina, vemos todos los componentes orgánicos, si uno quiere. O sea, que las hormonas estén bien, que la mayoría de las veces, antes de diagnosticar una depresión, hay que ver que no haya una anemia, ¿no es cierto? Que no haya problema en la tiroide o que no haya déficit de algún nutriente o que haya otra enfermedad que esté provocando este bajo ánimo. Sí, a veces ocurre que las personas están muy desanimadas y es porque tienen niveles muy, muy bajos, por ejemplo, de sangre o tienen una anemia. Y eso lo podríamos entender con el relato también. Si es que no hay algo a la base, podríamos decir, oye, puede ser que sea algo más físico. Claro, nosotros intentamos hacer un abordaje integral. Entonces, la mayoría de las personas que van al médico deberían, deberían confiar en que los profesionales vamos a mirar estos puntos que uno no puede ver, po. Bueno, en el fondo, de nuevo, ir a donde un médico es buena idea hacerse chequeos regulares primero, sobre todo de laboratorio, ¿no es cierto?, de sangre, ver que todos los nutrientes, que toda la maquinaria biológica que sustenta nuestro ánimo y nuestra mente esté presente. Cuando tú hablas, volviendo al tema de las pantallas y volviendo al tema del cortisol, cuando tú hablabas que las pantallas, el higiene del sueño, la alimentación, eran factores primordiales y que podríamos contrarrestarlos con deporte, con vida social, que no sean desde las pantallas, digamos, sino vida social real. Hacemos un equilibrio. Los niveles de cortisol bajan a un punto que es saludable. ¿Cómo podemos identificar que estoy en un nivel de cortisol, comillas, saludable? No sé si existe tampoco. Es interesante la pregunta, porque nosotros los médicos, y en general en la medicina, nos enfocamos bastante en lo patológico. Entonces, gran parte de la información que nosotros manejamos es identificar si es que existe una patología o no, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sacamos eso y ya no estamos en riesgo de tener una enfermedad, lo demás
corresponde a lo que nosotros le podríamos llamar como un estado de reacción vivencial normal, que en el fondo igual es estar expuesto a los niveles de estrés, ¿no es cierto? Que todos los días el cortisol naturalmente en la mañana está alto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la manera de... El cortisol no solamente es una hormona como negativa, no solamente existe lo que es negativo, es el estrés tóxico, y eso es altos niveles de cortisol pegados todo el tiempo, ¿ya? Pero de manera natural nosotros los hombres tenemos un pic de cortisol en las mañanas y eso nos da la voluntad de salir a trabajar, ¿no es cierto? Está preparado para que vayamos a recolectar comida, está preparado para predisponer a nuestro cuerpo para enfrentar todos los desafíos que nosotros vamos. Entonces el cortisol ayuda a que nosotros estemos más despiertos, a que en la función de los músculos del cerebro haya más atención, ¿no es cierto? Y eso son cosas muy buenas, o sea, no todo cortisol es malo, por algo existe ahí, por algo está a disposición de nosotros los mamíferos. Está como un sistema de alerta. Exactamente. Está ahí para, para ayudarnos a lidiar con los desafíos que nosotros vamos a lidiar en el día. El problema es cuando esto se sostiene en el tiempo y son índices muy elevados de cortisol. Exactamente. Exactamente. Una de las cosas que yo leí es que el estrés es para decisiones y momentos críticos, como decías tú, para pelear contra el puma, donde tenemos dos salidas: o pelear o huir. Ujú. Y el estrés viene cuando no puedo hacer ninguna de las dos. El estrés es esa aseveración, no sé si sea tan verdadera Es realmente. muy de TikTok. Sí, es muy de TikTok. Sí, no sé si podría estar de acuerdo con esa aseveración. Hay un tercer estado que es la parálisis, que ese ya podría ser el estrés máximo. A ver. ¿Ya? En el fondo, no es tan simple como que nosotros tengamos como estrés o no estrés, sino que el estrés o los niveles de peligro que yo senso me van a dar como un abanico de respuestas, ¿ya? Frente al estrés máximo, lo que ocurre es una parálisis, que nosotros los vemos de hecho en algunos animales, que frente a un depredador, así como una muerte inminente, ni siquiera da para pelear ni buscar ayuda, sino que parálisis y congelamiento total. Ese podría ser como el ejemplo más grave o la dimensión más grave del estrés, cuando ya ni siquiera estoy tan quemado, estoy tan estresado que ni siquiera me da para buscar ayuda, ni siquiera me da para estar desesperado, sino que estoy rígido, en inmovilidad. Un estrés un poco más saludable es cuando yo tengo capacidad de acción y ese estrés me va a ayudar a lo mejor a buscar pega desesperado o a generar un montón de ideas o a buscar amigos como yo sea, ¿no es cierto? Ahí hay una actividad, hay una respuesta que aumenta mi probabilidad de que a mí me vaya a ir bien. O sea, es un estrés que está haciendo que aumente mi eficacia, que aumente mi probabilidad de sobrevivir. Y después ya estaría como el funcionamiento como normal, donde mi cabeza sí está súper despierta, ¿no es cierto? Entonces, el que va corriendo del puma no va pensando en número, pero va por último escapando del puma, po. El que está en un estrés tan alto que está paralizado, ese sí ya Está quemadísimo. requiere que lo rescaten. Un poco lo que me cuentas tú en el fondo. Sí. Y hay mucho, es interesante porque en muchas religiones el ir a visitar a los enfermos, ¿no es cierto?, es como un mandamiento. Y eso se entiende porque evidentemente el que está enfermo no tiene la energía de muchas veces si necesita ayuda. Y es el colectivo el que generalmente va a rescatar a aquel que está sufriendo. Y por eso existen, bueno, todos los sistemas de salud, ¿no? Desde la visita domiciliaria, la consulta en los servicios de urgencia. O sea, hay muchos dispositivos que están preparando ahí para que la gente, que están preparados para que la gente consulte. Por eso es tan importante el entorno. El entorno es clave. El entorno es extraordinario, el entorno es determinante en la salud. O sea, hay una cosa que depende de la plantita como usted, ¿no es cierto? La plantita necesita sol, la plantita necesita agua y necesita tierra, ¿sí? No necesita ir a terapia, nada. Si tengo buen sol, tierra adecuada, la plantita va a florecer. Si esa misma planta yo la pongo dentro del closet, esa planta se va a secar sin importar cuántos miligramos de sertralina o enlafaxina yo le dé, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde el entorno es un agente terapéutico que me ayuda con factores protectores a tirar para arriba, o el entorno puede ser como algo, como un factor de riesgo finalmente. Puede ser exactamente el problema, de donde hay que alejarse. Totalmente. Entonces es fundamental que las personas que están a cargo de equipos, sobre todo los emprendedores que ya van creciendo y tienen uno o dos equipos a su cargo, estén súper enfocados en que las condiciones laborales sean salutogénicas. Hay algunos emprendedores en donde yo le digo, oye, debería ir a terapia, y me dicen, no, Lucho, tranqui, yo me fumo una cosita y estoy listo. ¿Qué opinas tú del consumo de sustancias? Bueno, en este estudio que yo te digo que alcancé a revisar, que es del 2015, de Freeman, él describe que los emprendedores tienen mayor probabilidad de tener trastorno de uso de sustancias.
¿no es cierto? Son mecanismos como un poco desadaptativos para lidiar con el estrés. En el mundo de los negocios se estila una copita de vino, ¿no es cierto? Para una buena conversa, ¿sí? Para poder desinhibirse un poco. Hay ciertos escenarios muy puntuales donde esto podría ser como adaptativo, pero el resto del tiempo, si una persona recurre a sustancias, en particular cuando hay criterios ya para adicción, hay un costo. O sea, el alcohol hoy día sabemos que es negativo sin importar en qué dosis. Antes se pensaba que un poquito de alcohol no hacía tanto daño. Hoy día sabemos que hasta un poquito termina al final dañando el cerebro En y cualquier, en cualquier dosis, sí, es lineal. Antes se pensaba que no, pues que en el fondo un vinito al almuerzo no pasaba nada. Hoy día sabemos que sí, todo va sumando, digamos. Ya, mira tú qué interesante. Muy interesante. Pero bueno, somos seres humanos. Igual hace miles de años que se toma cerveza o se toma vino, ¿no es cierto? Yo creo que es la dosis la que hace el veneno. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta que podemos estar finalmente con sustancias tapando el estrés o tapando otras cosas que mejor abordarlas directamente, ¿no? Y el consumo de hierba. No quiero mencionar la palabra porque después YouTube Así nos, ¿ya? nos censura. Ajá. El consumo de hierbas, ¿qué resultados provoca en... Bueno, lo que se sabe es que el consumo de hierba trae algunas dificultades relacionadas a la motivación, dificultades también asociadas a la memoria y a las funciones ejecutivas. Y eso, la verdad, depende de cada uno cómo lo ve, po. Antes se pensaba que podía servir para el insomnio, pero realmente cambia un poquito la estructura del sueño. Entonces tampoco es muy buena idea para poder relajarse y previo a dormir, digamos. ¿Y por qué nos trae problemas con la motivación? Me parece importante. Hay muchos emprendedores que hoy día nos ven que consumen hierba para poder estar más relajados, para poder dormir, que declaran que les hace bien, que no les hace mal, pero es imposible de que no surja, son seres humanos, entonces los efectos colaterales existen, pero quizás no somos conscientes de ese efecto. ¿Por qué provoca problemas de motivación? Bueno, primero es decir que la dosis es la que hace el veneno, ¿no es cierto? Es bien diferente o a un consumidor como ocasional, ¿no es cierto? Una vez a la ¿Qué se semana. definiría eso? Claro, pues, un consumo que va dentro de como algunas veces al mes, digamos. Es bien distinto que No un más de una mano al consumo. mes, digamos. Claro, es diferente el consumo que es diario y es habitual y es gente que tiene que consumir, por ejemplo, para salir a trabajar, ¿no es cierto? En el fondo está clarísimo que este tipo de sustancias, de todas las sustancias, en el fondo cambian el funcionamiento cerebral. Pues entonces es muy raro que esto vaya a jugar a favor cuando yo me tengo que enfrentar al trabajo. Sí, es muy raro, o sea, a no ser que sea alguien como muy creativo y que en el fondo trabaje solamente diseñando cosas y que este consumo de sustancias lo ayude a pensar las cosas de una manera diferente y que por ahí vaya a obtener beneficios. Pero igual por el otro lado va a tirar las desmotivación. Claro, claro. Lo que pasa es que los circuitos de la motivación son súper complejos. Entonces, las moléculas de THC afectan a todo el cerebro. ¿Ya? Otro tipo de drogas afectan algunos circuitos de neurotransmisión, ¿no es cierto? Pero existen receptores de estos compuestos de la marihuana en casi todas partes del cerebro. Entonces, afecta de una manera súper global. Sobre todo es negativo cuando el consumo parte en la adolescencia. Está súper estudiado todos los efectos dañinos que hay del consumo de marihuana cuando empieza en la parte de la adolescencia, porque el cerebro todavía no ha terminado de madurar y es como predispone para problemas futuros. ¿Y esto provoca el mismo efecto que las pantallas o son efectos distintos? No, son efectos diferentes. Hay un circuito que podríamos determinar que es común, que es todos los síntomas como de la adicción, que en el fondo es la sensación rica que yo siento al hacer algo que después va a desencadenar que ese hábito yo lo voy a tener constantemente, ¿no es Y que cierto? después necesito dosis más grandes para tener la misma sensación. Exacto, a nosotros eso le decimos tolerancia, ¿no es cierto? Produce cada vez más, necesito más de la molécula para poder sentir lo mismo. Porque el cuerpo se empieza a adaptar. El cuerpo se acostumbra a todo tipo de cosas y todo tipo de venenos. En particular, nosotros en Chile tenemos alta prevalencia de sustancias. En Latinoamérica, sobre todo en el consumo adolescente, tenemos hartos problemas relacionados a eso. Mira, te voy a contar una historia. Básicamente cuando yo fui a consultar psiquiatría fue porque mi pareja, a la cual le agradezco mucho que lo haya hecho, me dijo, amor, tú estás mal, consulta a un médico porque estás mal. ¿Y sabes cuál fue la frase que me motivó de pararme de una? Me dijo, aparte que como tenés tu contrato, te pueden pagar la licencia. Chuta, ya, ahí prendí yo la antena y dije, puta, ya sí, pues. Y ahí fui, por esa motivante. Probablemente si no hubiese tenido, porque como yo
emprendedor no siempre estuve contratado y justo yo ya un buen rato contratado, entonces tenía todo. Cuando voy y me doy cuenta que el médico tratante me da un tratamiento importante, o sea, él le da más valor a que yo mismo le estaba dando valor a lo que me sucedía. Yo dije, chuta, parece que... Porque en un momento dije, no, por último voy y ni me tomo los medicamentos porque no quiero que me den pastillas. Ni me los tomo. Después cuando salgo de la terapia, yo me puse a llorar raja en la terapia. Terapia número 1. Le cuento y después dije, no, weón, estoy mal, necesito tomarme estos medicamentos. Y me lo tomé motivado para que me paguen la licencia. Ujú. Después me hicieron peritaje. Sí. Me fue bien en el peritaje porque yo no estaba mintiendo, era totalmente real. Pero hay gente que abusa del sistema muchas veces. Y hoy día Sí. cada vez más complejo, tú que estás del otro lado de la vereda, cada vez más complejo dar licencias médicas. Totalmente. Todos los temas de salud mental tienen el tema que son enfermedades que muchas veces son invisibles o son difíciles de objetivar. O sea, si yo haciendo mi trabajo me rompo una pierna, voy con una radiografía y es evidente que me tuvieron que operar y que en el fondo voy a estar un tiempo recuperándome. Pero cuando hay algo como tan de alguna manera difuso como un trastorno del ánimo, es difícil poder demostrar. Entonces hay todo un tema con los prestadores de salud, ¿no es cierto? O sea, como en este caso públicos o privados, están ahí para hacerse cargo de que tú te recuperes, ¿no es cierto? Eso está bien, o sea, lo que tú hiciste decir, vaya, parece que lo que a mí me pasa está cubierto por mi plan de salud, es una sensación rica y es parte del trato, ¿no? Por algo estamos pagando mes a mes, ¿no? Es lo que nos corresponde, es lo justo. Pero al mismo tiempo sabemos que es todo un tema esto de las licencias falsas y que por eso mismo, como es difícilmente demostrable que yo estoy con una patología de salud mental, hay gente que se aprovecha de eso. Y por lado y lado, o sea, existen médicos tratantes que entregan licencias falsas y existen pacientes que se hacen pasar por patologías falsas también. Ajá, exactamente. ¿Te ha tocado? Te Sí, voy a preguntar por uno de los dos casos, ¿no? De los pacientes, si te ha tocado la historia. sí, una vez bueno, Solo una vez. varias veces uno tiene la sensación de que a uno le queda como duda, así como me estará diciendo la verdad esta persona, se estará tomando las pastillas. Te huele raro. Sí, uno cuando las respuestas son medias extrañas o hay cosas que no calzan, pero claro, en particular recuerdo una vez que pude como constatarlo. Yo estaba haciendo una atención online de una persona adulta y su tratamiento no estaba bien y me decía que seguía mal y algo no me calzaba. Entonces se me ocurrió decirle que me mostrara por favor la pastilla de lo que estaba tomando, porque no todas las marcas eran iguales. Entonces le pregunté, ¿de qué marca estás tomando? No, no sé. Ah, ya, y tú estás en tu casa, ¿no es cierto? Y no puedes salir de tu casa. No, no puedo salir de mi Estoy muy mal. Estoy muy mal, no puedo salir de mi pieza, estoy todo el día aquí en la pieza. Ya, pues entonces me podrías traer la pastilla para yo ver la marca y aconsejarte con respecto a eso. Y claro, se puso toda nerviosa esta persona y al final me terminó mostrando como una caja así por pantalla y yo vi que decía paracetamol, así, 500 miligramos. Y ahí bueno, fue un poco triste porque en el fondo esta persona lleva harto tiempo con licencia, al menos un par de meses, y entre medio de eso un montón de informes yo tuve que hacer, ¿no es cierto?, lo más completo posible, colocando toda la sintomatología, como un poco validando que... Tú tenés que respaldar al paciente. Claro, lógico, nuestro deber es Tú no estar puedes del lado del cuestionar paciente. tampoco de lo que te dice. Claro, y en particular como esta atención de videollamada que sirve mucho la atención es por videollamada, ¿no? Para personas que están lejos, que no tienen acceso, por la dificultad de traslado, ayuda mucho. Eficiencia del tiempo. Yo, por ejemplo, las Totalmente. tomo por videollamada y me sirvió muchísimo. Yo creo que no hubiese ido presencial, esa es la Claro. verdad. Sí, pues Por ayuda. mi estado también, en ese estado no podía ir presencial, impresionante. Exacto. Ayuda mucho en ese sentido, pero también cuesta en valorar ciertas cosas muy finas del comportamiento, la mirada, cómo esa persona llega, cómo se va, cómo está vestida. O sea, hay muchas finezas que uno tiene que ver para ver si es que el relato es concordante con lo que uno observa. Entonces, esa fineza se pierde un poquitito por videollamada. Entonces, justo coincidió y ahí yo le dije, mira, la verdad es que igual nada que ver. O sea, yo te estaba ayudando. Sí, le dije, mire, así como ahí dice paracetamol, 500 miligramos. O sea, Le dijiste cariopaso. Sí, es que le dije porque ahí se terminó la atención, digamos. Esa fue mi manera de decir, sabes que ya no te puedo atender más porque tú me has estado mintiendo, yo he estado haciendo un montón de trabajo, como prestándote ropa, por así decirlo, con la... No, y se pone en duda tu autoridad o tu palabra como médico. Exactamente, porque las Es un ISAPRES... riesgo para ustedes también. Claro, y la ISAPRES y FONASA también tiene un sistema de poder ver y de hacer una contraloría, de ver si es que las licencias que los médicos entregan está de acuerdo a como la legislación vigente. Pues entonces, un tema súper tenso y va a estar cada vez más
más tenso el tema de las licencias médicas, yo creo. Qué bien que hiciste eso, porque más allá de todo, Todo chuta, no le gustó. lo que sucede ahí hay que hacer buen uso de las herramientas que existen. Sí, salió pillada, me pidió disculpas, me dijo, disculpe doctor y todo, pero no me puede dar otra licencia. No, le dije, y la última, puede ser la última, que no sé, me contó un cuento que me La dijo, no sé qué. última. Dije, no, disculpe, pero salió pillada así, de manera burda, así que no. Cero posibilidad. Chao, lo siento mucho. Qué difícil igual, porque hay un doctor pillarlos, porque ¿cómo sabes si te está diciendo la verdad, la mentira? Claro, no siempre es fácil que se dé esta cuestión, porque otra persona podría, si va a la consulta, yo le pregunto, ya, pero dime cómo se llama tu pastilla. No, se me quedó en la casa. O sea, muchas veces uno no sabe. Es difícil, no siempre ocurre esto que uno pueda pillar realmente a una persona en algo así. Oye, si hacemos un resumen, Gonzalo, referente a todos los hábitos higiénicos para controlar esto, ¿cómo nos podrías resumir de lo que hemos hablado hasta ahora? Sería algo así como consejos de la salud mental aplicable a emprendedores, algo así. ¿Sí? Podríamos armar como unos consejitos. Eso. Ya, lo primero, todos los emprendedores deberían tener alguna vez una asesoría o una mirada de alguien de salud mental. Sí, porque es demasiado sensible para los emprendedores tener una mente que esté funcionando de manera óptima. Y la exposición es muy alta. La exposición es muy alta y las consecuencias son muy altas, sobre todo cuando uno está a cargo de un bote. En el fondo, si algo le pasa a ese bote, se hunden todos. Y sobre todo por este tema de las decisiones. Lo más difícil que tiene un emprendedor, desde mi punto de vista, como lo más peludo cognitivamente, o sea, el aparato mental, digamos, está estrujado en un emprendedor. ¿Por qué? Porque tiene que tomar decisiones. Y porque esas decisiones van a afectar a muchas personas y al propio negocio, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos tener como una mente afilada, por así decirlo. Entonces, primero, no hay que estar enfermo para consultar. Segundo, sabemos que los emprendedores tienen mayor riesgo de desarrollar ciertas patologías de salud mental, particularmente episodios depresivos, que tienen una alta prevalencia de trastorno por déficit atencional, ¿no es cierto? Que el burnout es una cuestión que existe, que está súper estudiado. Entonces, ahí vendría el segundo consejo. Usted está expuesto, usted es parte de los que tienen riesgo, ¿no es Hay cierto? que entender que estamos en constante exposición y riesgo. Totalmente, porque así los riesgos uno los puede gestionar. Cuando uno sabe que el riesgo está ahí, uno lo va mirando, ¿no es cierto? Pero si uno cree que no, en realidad a uno se le puede ir quizás puntos gruesos. Y después vendrían como las cosas de autocuidado, ¿no? De lo básico para poder tener una mente ok. Y eso tiene que ver, primero yo diría dormir unas 8 horitas de un sueño de buena calidad, no agarrarse, no pelear con nadie antes de dormir. Y yo creo que hay varios que quedan afuera, yo creo que muchos emprendedores duermen muy mal. Sí, duermen muy mal y uno de los que tenemos familia también, uno deja el tiempo en la noche para estar con la pareja o para estar con la familia y ahí uno tiene que comprimir todo, ¿no es cierto? El autocuidado, el conversar con la pareja, el sacar los pendientes y la noche se transforma en una cuestión de productividad cuando debiera estar todo el cerebro comprendiendo que la pega ya terminó y que nos vamos disminuyendo la energía, digamos. Así que dormir sería una de las buenísimas. La otra sería el tema de las relaciones vinculares, o sea, tener alrededor nuestro como un grupo de personas que nos den soporte tanto para la dimensión personal como también para la dimensión profesional, y algunas veces hay personas que se atreven a hacer el cruce, ¿no es cierto? Y su mejor amigo, que además es ingeniero, es el que le ayuda en la finanza, y cosas así también podría Pero tiene que resultar. existir, sí o sí, Tiene que ese vínculo Sí, tener O sea, la sensación de una manada, de una manera, sí, de un grupo. de un grupo de amigos, del grupo del fútbol, de un grupo de algo que te permita tener una vía de escape. Exactamente. Y ese es un elemento como un factor protector súper clave en la vida de todos, que no se tiene que pasar por alto. Y después vendrían otras cosas como, por ejemplo, la nutrición. Es importante hoy por hoy tener al menos un peso que sea saludable, no ser sedentario, sino que al menos salir del sedentarismo y hacer ojalá ¿Podemos hacer algún algún deporte. examen que nos permita saber cómo está nuestro estado? Sí, en general ir al médico, incluso un médico general basta, o un médico familiar, o un médico funcional. Nosotros podemos hacer exámenes que más o menos nos ayuden a saber cómo está el colesterol, si tenemos riesgo de diabetes o no, cómo está
está la presión arterial, ¿no es cierto? En el fondo ese tipo de cosas son parámetros como súper normalizados, estandarizados, para poder ver nuestro estado. Es como la revisión técnica del auto. Imagínate tú tenías un emprendimiento y tú para poder hacer tu pega tenías un autito, ¿no es cierto? Tú como un buen emprendedor te vas a encargar de que el autito esté con papeles, con la revisión técnica al día, que el chofer tenga licencia, ¿no es cierto? Ya, imagínate eso mismo aplicado a nosotros. No lo aplicamos, no lo aplicamos. Y es súper importante. Claro, entonces yo creo que los emprendedores deberían ver su propio cuerpo como el primer emprendimiento, digamos, ¿ya? Y la mente es como el chofer del auto, entonces tenemos que tener un muy buen chofer de ese auto, que tenga la mente clara, que no esté tapado en copete, ni en pastillas, ni en sustancias, ¿no es cierto? Un chofer lúcido, que tenga vía de escape, un chofer profesional además, ¿no es cierto? Que esté feliz, que no esté quemado, ya, esa misma visión, sí, está bueno eso. Y nos faltó el deporte. El deporte, claro, el deporte es fundamental para temas de relacionarme con otros, que ahí está muy bueno, ahí uno puede unir dos, ¿no? El grupo de padres. El grupo de pares, o la gente que se va junto a hacer escalada, o que tú tenías un hobby en común, entonces eso te sirve para viajar, salir de Santiago, estar con los amigos, tus cabros chicos conocen a los otros cabros chicos, o sea, uno pudiera tener puntos de cruce, ¿no? Y tener ciertas relaciones sociales donde sea un terreno fértil para muchas actividades de autocuidado. Entonces, el deporte es uno de ellos, es fundamental considerar el cerebro como un órgano más, y al cerebro le hace muy bien hacer deporte, al corazón también. ¿Qué opinas de la meditación? ¿Qué opinas de las alternativas que existen para poder calmar la mente? Y esa es una muy buena pregunta. La meditación es una medicina integrativa como emergente y tiene mucha evidencia. Tiene mucha evidencia. Muchísima evidencia. De sus beneficios. Totalmente. O sea, es quizás de las medicinas alternativas o complementarias que tiene mayor evidencia y que tiene mayor promesa para la salud mental de todos. O sea, hoy día hay muchos metaanálisis que demuestran los beneficios de meditar. ¿Cuáles son esos beneficios? Sobre todo, disminuye las áreas del cerebro que detectan el peligro. ¿Te acuerdas la historia que contamos del puma, digamos, o de cómo yo estoy alerta frente a estímulos del medio que pudieran ser como peligrosos? La meditación ayuda a regular eso, ya que yo esté basalmente más tranquilo. La meditación también ayuda a otro tipo de cosas como mejorar la conectividad del cerebro, o sea, estas áreas del neocórtex o de la corteza que nos avisan cómo yo estoy, tener la propia autoconciencia de decir, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Será que estoy relajado? No, parece que no, parece que llevo 3 semanas estresado. Ya, esa capacidad de darme cuenta, también la meditación ayuda. Entonces, tiene además el beneficio de que no es una pastilla. Mucha gente no consulta a los psiquiatras o a los médicos porque no quieren tomar fármaco, porque le tienen miedo a quedar pegados con alguna medicación. Y la meditación no es una sustancia, no es algo que yo me pinche tampoco, o sea, es totalmente inocuo, ¿no? Y provoca los mismos efectos. Provoca muchos beneficios que no son logrables con medicamentos. Y a mí me encanta porque además es patrimonio de la humanidad. O sea, existen tipos de meditación que vienen desde China, del taoísmo, de la India, con el yoga, etcétera. O sea, hay muchos lugares del mundo donde se hacen cosas que le podríamos llamar meditar. En general, los psiquiatras no están muy a favor de las medicinas alternativas, ¿o estoy equivocado? Hoy por hoy sí hay una apertura porque hay ha habido mucho avance en demostrar científicamente y comprender por qué funciona esto que funciona. Entonces, hace como 50 años te diría yo que había una pugna súper grande entre la medicina formal y todas estas medicinas como que vienen de todos otros lados, medicina de los pueblos ancestrales, medicinas como un poco populares, ¿no es cierto? Y en ese tiempo, a esto se le llamaban como medicinas como alternativas, ¿no es cierto? Como o esto o el camino al lado. Después se empezaron a llamar complementarias porque se entendió que no era o una o la otra, sino que ambas podían hacer una sinergia, ¿no es cierto? La medicina convencional con la medicina que venía de otros lados. Y después ya se fue llamando como un término medicina integrativa. ¿Cómo vamos integrando de mejor forma esto? Y lo miramos también a la luz de la evidencia. Entonces, hoy por hoy sabemos que hay un montón de evidencia de la acupuntura, por ejemplo, o hay un montón de evidencia favorable de la meditación o de plantas medicinales que las ocupaban algunos pueblos ancestrales que nosotros antes no sabíamos, pero hoy día sí sabemos porque ya las estudiamos, ya sabemos qué compuestos tienen. Entonces, en general los médicos y los científicos nos guiamos harto por la evidencia y de qué calidad es esa evidencia. Y es innegable. Sí, pues algunas medicinas integrativas van un poquito más lento recopilando evidencia de su uso y otras van mucho más rápido y han demostrado su utilidad, pero como de manera súper clara. Espectacular. Oye, quiero entrar un poquito en materia de lo que hablaste del TDAH. Ya.
hay un gran porcentaje de la población empresarial, los emprendedores, que padece TDAH. Sí. Más que la población normal, digamos, más que el promedio natural de Sí. la población. ¿En qué porcentaje? ¿Te sabes en qué porcentaje? Mira, yo, como te dije, me preparé antes de venir para acá, para tratar de ayudarte y de qué podemos hacer de provecho. Y hay un estudio de Freeman del 2015 que él está en la Universidad de San Francisco en Estados Unidos, y él hizo encuestas a muchos emprendedores y se dio cuenta que el trastorno por déficit atencional estaba presente como cerca de un tercio, como un 30%. ¿Ya? ¿Y en la población natural? Sería como, hay distintas series, pero podríamos decir que es como la mitad quizá. ¿Ya? O sea, es como el doble, digamos, en emprendedores. ¿Y por qué crees que se produce eso? Es interesante, yo también me preguntaba lo mismo. Yo creo que las personas que tienen, o que tenemos más bien como trastorno por déficit atencional, ¿También tienes trastorno? sí, alguna vez me diagnosticaron, sí, me medico poco, pero alguna vez algún médico, un neurólogo me lo diagnosticó, igual que con mi hermano. Okay. Entonces, yo creo que tiene que ver con la mentalidad, o sea, las personas que... Yo creo que el TDAH, aparte de ser un trastorno, genera un montón de potenciales con respecto a pensar diferente, ser súper sensible para ciertos estímulos. Eso puede estar visto como desde lo negativo, pero yo también lo veo como un potencial, como cosas positivas, como cerebros diferentes. Hoy día está súper de moda el término de la neurodivergencia y toda la riqueza que hay ahí, y en verdad... Todos un poco somos neurodivergentes porque todos los cerebros son súper únicos en términos de la historia que tuvimos, cómo procesamos las emociones, cómo procesamos las sensaciones, qué cosas se nos ocurren, ¿no es cierto? Somos únicos, es como una huella dactilar. Entonces, yo creo que los emprendedores tienen más trastorno por déficit atencional porque ahí intentan hacer finalmente un camino único. A lo mejor son personas que les acomoda un poquito menos tener un jefe, hacer siempre lo mismo, tener que seguir instrucciones, no tener capacidad de crear tu propia forma. La sociedad. Exactamente, quizás. Factores. Exactamente. Entonces encuentran un nicho ahí en crear algo nuevo. ¿Y cuáles son los beneficios de ser TDAH y cuáles son las cosas que están en contra o cuáles son las desventajas de ser TDAH? Bueno, yo partiría por las ventajas. Primero, que todo el mundo tiene un punto de vista único. Entonces, muchos de los emprendimientos que funcionan es cuando uno encuentra una solución única a un problema específico y todos andamos buscando un poquito la super idea, ¿no? Aquello que va justo a resolver un problema de una población y que esa persona va a desear, ¿no es cierto?, mi producto y me va a ir súper bien, ¿sí? Ahí hay un punto. Entonces la capacidad creativa, la capacidad de hiperfoco, que muchas personas tenemos esto de que nos cuesta concentrarnos cuando el estímulo no me interesa mucho, ¿no es cierto? Pero, claro, exactamente, pero sí tengo la capacidad de sobre concentrarme, ¿no es cierto?, en aquello que más nos interesa, ¿no es cierto? Entonces ya, tú tienes TDAH, a lo mejor yo también, pero en esta conversa estamos súper concentrados de lo que de lo que estamos haciendo porque nos interesa y estamos vinculados y tenemos un estímulo que es como límbico, que es la parte del cerebro que ve las emociones. Entonces, cuando algo a mí me emociona, me interesa, me motiva, yo me puedo súper concentrar. Y eso también es un punto como importante, yo creo. Ricardo, a mí me pasaba que de repente me quedaba en el computador haciendo algo, trabajando, estudiando algo, y eran las 3 de la mañana y yo estaba congelado, de frío, congelado, y no me daba cuenta. Claro. Me daba cuenta cuando yo llegaba a la cama a acostarme con mi pareja, que estaba acostada hace no sé cuántas horas, calentita, y decía, joder, estoy congelado, y no era capaz de darme cuenta ni siquiera que estaba congelado. Ajá. A ese nivel de hiperfoco. Claro, motivadísimo, digamos, sacando pega adelante, etcétera. No te da hambre, no te da nada. Es un superpoder. Es un superpoder. Y lo difícil podría ser algunos puntos centrales del TDAH, pues que, por ejemplo, está esto de la impulsividad, ¿no es cierto? De que a mí se me ocurre una idea y quiero hacerla ahora, al tiro, y quiero sacar este producto mañana, y hay personas que te dicen, oye, pero revisémoslo bien, pensemos, no, sí, ¡Qué lata! ¡Qué lata! Probémoslo al tiro, por último lo corregimos. Entonces, ahí hay una dimensión de que hay que modular, yo diría, esta necesidad de Que que se aprende. Sí, se aprende, y por eso también es importante tener un equipo al lado que esté como modulando. Entonces, alguien que te esté soplando. O sea, mira, vámonos por aquí, vámonos por Uno que quiere hacer 250 empresas distintas. Bueno, todas las semanas quería hacer una empresa nueva. Exactamente. Alguien que ponga la pelota en el piso y te diga, mira, partamos por esto primero, prioricemos de estas 5 ideas que se te ocurrieron ayer. ¿Cómo se diagnostica un TDAH? Bueno, es un trastorno de neurodesarrollo, entonces significa que está presente desde los primeros años del nacimiento. Generalmente se
se encuentran elementos en la edad preescolar o en el escolar. Son niños que les cuesta mucho estar tranquilos, entonces cuando parten en primero o segundo básico, que hay cuestiones que para aprenderla hay que estar tranquilo, o sea, las letras, sumar, tienen que estar sentados, escribiendo, ¿no es cierto? Entonces ahí quienes tienen como más hiperactividad se notan y son los profes los primeros que cachan. Y hay otras personas que tienen menos rasgos como hiperactivos que pueden pasar más piola. Pues en general la población, las mujeres, por ejemplo, tienen déficit atencional, pero con menos hiperactividad, significa que son mejor portados. Entonces se paran menos, ¿cachai? Molestan, pero Menos igual, visible. claro, igual están desconcentradas, pero ¿no es cierto? Están Pero no ahí. se nota. Sí. Oye, ¿y esto lo diagnostica un neurólogo, un psiquiatra? Sí, tanto neurólogos como psiquiatras podemos ver, también hay psicólogos también que tienen mucha experiencia en este tipo de trastornos. Cuando en general hablamos de diagnóstico por tema de protocolos, somos como los médicos los que podemos poner ese timbre, sí, que también es peligroso eso, pero ¿Y bueno. cómo se trata? ¿Hay un tratamiento o no se trata esto? Sí, hay varios tratamientos, sobre todo multimodales, o sea, tanto fármacos como no fármacos, ¿ya? Las cosas que no son farmacológicas tienen que ver con, primero, estar en un entorno que sea más o menos adecuado. De repente hay niños que por diversas condiciones son muy hiperkinéticos, papás que no quieren mucho usar fármacos, bueno, entonces tiene que ir a un colegio a lo mejor que tenga menos alumnos, Montessori. un colegio, claro, de una adecuación alternativa, o tienen que estar en un entorno de no vivir en la ciudad, sino que vivir en el campo, cosa que los niños puedan estar todo el día Corriendo. corriendo, jugando, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertos entornos donde los síntomas del TDAH se van a notar mucho más y hay otros ambientes donde se van a notar mucho menos. Y en los adultos también. Entre los adultos también, por pasa, supuesto. es lo mismo, por supuesto. ¿Y cuáles son los beneficios de tratarse? Bueno, los beneficios de tratarse tienen que ver con mejorar la funcionalidad, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno de alguna manera sugiere el tratamiento con fármacos cuando hay objetivos que yo quiero lograr en la vida que no estoy logrando porque me cuesta concentrarme, ¿ya? Sobre todo tiene que ver con los estudios, con la parte académica, De trabajo. de la eficiencia, ¿no es cierto? Cuando cuesta mucho, mucho concentrarse. Te distrae a cada rato. Claro, y se termina afectando muchas veces la autoestima, sobre todo en la adolescencia, porque las personas dicen, pucha, es que soy tonto, pucha, es que no puedo, es que mira, los otros estudian 1 hora y yo estudio 5 y me va peor, entonces se va metiendo en nuestra personalidad, si es que no lo vemos. Y puede pegar en la motivación y te puede desencadenar muchas cosas. Yo creo que hay muchos emprendedores que les pasa eso. Sí, totalmente. Y yo tengo varios amigos que tenemos esta conversación y yo los he ayudado y he iniciado tratamiento por déficit atencional en adultos que nunca se trataron y ven la diferencia. Pues. Es recomendable tratarlo, ¿no? Es recomendable, claro, porque si no uno va buscando otras cosas. Y Yo me quiero tratar, man. las personas que Te lo tienen... juro. Ya, pues lo hacemos en otro formato. Entonces, otro formato. hacemos corte y pasamos a la consulta. Privado. Ya, perfecto. No, me lo quiero, me lo quiero tratar Ni un porque problema. yo sufro con la weá. Sí, Sufro, me cuesta, sufro con él. Y tiene como consecuencias, por ejemplo, esto del trastorno de uso de sustancias que tú me dijiste, ¿no es cierto? Tus amigos que fumaban pito, bueno, hay cosas que las personas que tienen déficit atencional terminan encontrando en sustancias, ¿no es cierto? En el trago para relajarse, también en la cannabis, también para relajarse, para hacer ciertas actividades que no les gustan mucho, o en pastillas para dormir, ¿no es cierto? Y uno termina como ocupando bastones para poder salir adelante con las dificultades que uno tiene y hay mejores cosas. Excelente. Oye, Gonzalo, te quiero dar las gracias por haber venido al día de hoy al podcast. Muchas gracias. Te quiero dar el espacio por si quieres dar algún último mensaje a toda la gente que nos está mirando, que en gran parte es emprendedora, pero hay gente que puede no ser emprendedora. No sé si quieres decir algo antes de finalizar. Bueno, sí, primero agradecerte, me he sentido muy cómodo, un súper espacio que tú tienes abierto aquí. Creo que podemos afectar a muchas personas de manera positiva. Otro de los estudios importantes decía que no solamente los emprendedores tienen mayor aumento de patología de salud mental, sino que las familias de los emprendedores están más expuestas, porque evidentemente cuando tenemos a alguien estresado en la familia, cuando tenemos el papá o la mamá que no duermen bien, que hay problemas económicos, qué sé yo, se termina afectando a la familia completa. Entonces, quizás, sí, tremendo. Entonces, quizás ese sería el mejor mensaje, como de cuidar la salud mental de nosotros, no solamente por nosotros y por nuestro emprendimiento, por nuestra pega, sino que tenemos una responsabilidad con todas las personas que están alrededor nuestro. Y me sucede algo con lo que tú acabas de decir, que muchas veces uno está preparado para ciertas presiones por su estructura de personalidad,
pero el que está al lado de repente no está tan preparado para esas mismas presiones, entonces al otro le afecta más que a ti. Exactamente. Entonces hay que tener ojo con eso. Sí, exactamente. Qué buen dato. Por eso es importante tener una especie de equipito, al menos para hablar de salud mental, al menos un grupo de amigos con el que hablar de esto una vez a la semana, porque si no, son las personas de la familia las que van a terminar consciente o inconscientemente dándole sostén a esto, a estas grandes exigencias que tienen todos los emprendedores. Mira, en unos meses más adelante nosotros vamos a lanzar una membresía que nos va a permitir hacer grupos de emprendedores precisamente para lo que estoy diciendo. Creo que sería tremendamente positivo a los emprendedores juntarse en tribu y poder tener esta vía de escape social, no digital. Totalmente, y cuando eso pase, avísame, capaz puede haber una patita de eso que sea Buena. como pensar en hacer un modelo, digamos, un paquetito de cómo lo podemos hacer para beneficio de la salud mental de los emprendedores, y ahí podemos hablar de un montón de cosas que aquí no pudimos, como la nutrición, por ejemplo, ¿cierto? Hoy en día hay muchos como compuestos nutritivos, ¿no es cierto? Suplementos que uno puede tomar, maneras de vivir la vida, algunas terapias. Sí, creo que se podría hablar en detalle, un montón de cosas. Cosas que están muy al alcance. Todo lo que dijiste hoy día, el celular, el deporte, las redes de amigos, son cosas que están a nuestro alcance. La higiene del sueño, la nutrición, están a nuestro alcance. No tenemos que ir necesariamente a tomar un fármaco para mejorar sustancialmente nuestras vidas. Exactamente, hay muchas cosas que hacer antes de eso. Esa es la idea. Esa es la idea. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Luchito, que estés muy bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias a los que nos están mirando, los que llegaron hasta acá. No olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios y mandarle este capítulo a algún amigo emprendedor que le puede servir, que estoy seguro que a más de alguien podemos tocar con este mensaje que nos va a dar Gonzalo. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.